7:03, le damos la bienvenida a Luis Felipe Tillería. Él es el primer concejal latino elegido en Londres. Él es ecuatoriano. Le hemos dado este espacio porque nos parece un tema de muchísima importancia, de mucho relieve para el Ecuador y para América Latina. ¿Cómo está usted? Un gusto tenerlo aquí, Luis Felipe. Nos gustaría, para comenzar, conocer cómo fue usted vivía, supongo, en el Ecuador, fue a vivir al Reino Unido, trabajó, usted nos dirá en qué, y cómo llega usted a incursionar en la política. Sí, bueno, muchas gracias, Jimmy. Un saludo a todos mis compatriotas que nos ven bastante en Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos. De hecho, pues yo veo tu programa muy a menudo. El jefe de comunicaciones de nuestro equipo es súper fan del programa. Qué bueno. Así que es un placer y un honor estar aquí. Bueno, mira, sentimientos encontrados en esta historia porque nací en Guayaquil, estuve aquí hasta los 19 años, estudié en el Colegio Espíritu Santo y los primeros 2 años de la universidad en la Universidad Espíritu Santo, luego migré a Estados Unidos y allí pude terminar la universidad. Luego regresé a Ecuador. ¿Qué profesión terminó? Gerencia. Ya. Estudios gerenciales. Vendría a ser administración de empresas, el equivalente aquí. Regresé a Ecuador a ser profesor universitario en la Universidad Católica de Guayaquil. Di clases de contabilidad y luego buscando de alguna manera escalar en la universidad para llegar a ser decano algún día. Ese era pues el objetivo. Fui a Londres a estudiar la maestría. Inicialmente el plan era 1 año porque te podrás imaginar que el frío londinense no es algo que nos gusta a los guayaquileños. Y la neblina menos. Y bueno, ese año comenzaron a ser 2, 3, 4, 5 y hoy pues ya son casi 19 años, ¿no? Empecé la maestría y durante mis estudios de maestría, pues como todos los migrantes, empezamos desde abajo, limpiando oficinas, en la madrugada, pues en la mañana, y luego en la noche trabajaba 3 horas más limpiando oficinas, y durante el día podía estudiar. Una vez terminada la maestría, pude conseguir de trabajo en un banco, empecé de cajero y poco a poco fui escalando posiciones hasta llegar a ser gerente de banca privada. Empecé mi empresa en el año 2011, y bueno, hemos estado en el rubro de los bienes raíces. Hacemos prácticamente todo, desde Airbnb, casas compartidas entre estudiantes, compramos propiedades, vendemos propiedades, alquilamos. Tenemos una pequeña empresa hipotecaria también, un banco hipotecario, que da préstamos especialmente en el sector comercial de bienes raíces. Y el último año decidimos dar ese salto. Nos dedicamos también a la actividad comunitaria. Tenemos una fundación desde el año 2011 que se llama Red Ecuador. Ayudamos a muchos compatriotas, especialmente en 2 momentos críticos de la migración. Uno fue en el 2012 en la crisis europea y el otro pues en el COVID. Y el último año finalmente decidimos dar ese salto a la política porque creemos que es la mejor obra social que uno puede hacer si es que la lleva con honestidad, si es que lo lleva con conciencia social. Y hemos estado en funciones en el municipio de Londres por el último año y 4 meses. ¿Y cuánto tiempo es el periodo? 4 años normalmente. ¿Por qué partido llegó Luis Felipe? Bueno, eso es importante. Una de las diferencias es que allá la democracia no está secuestrada por los partidos políticos, sino que uno puede presentarse como independiente. Correcto. Y será pues los ciudadanos los que elijan. Y en este caso, como los distritos son más pequeños, que eligen uno solo, pesa menos la plancha, pesa menos el partido y pesa más el candidato. Claro. Con lo cual son los ciudadanos los que eligen si es que eligen un conservador, un laborista, un liberal democrat o si es que eligen, como este servidor, un independiente. ¿Y cuántos ecuatorianos hay más o menos? Más o menos unos 45.000 según los últimos. ¿45.000? Sí. No me imaginaba que había tantos. Sí, 45.000. En Londres. En Londres. Sí, bueno, yo creo que el 90% estará en Londres. Claro. ¿Y usted se presentó por algún, distrito, qué sé yo, donde correcto, hay más ecuatorianos, supongo? De hecho, no había ningún latino en el padrón. ¿Cómo es eso? ¿Ya? No había ningún latino en el padrón, pero había uno que parece que era español por el apellido y al final no vino a votar, pero bueno, a la final tuvimos pues la suerte de que nos encomendó en la representación pues un grupo de dueños de pequeños negocios, profesionales. Algo curioso de la City of London es que pueden votar no solamente las personas que residen en el distrito, sino también quienes trabajan en el distrito o quienes tienen un negocio en ese distrito, aunque no vivan allí. Entonces, de alguna manera, es un sistema que, aunque puede ser cuestionado porque los dueños de las empresas tienen un voto igual al de los residentes,
de alguna manera ha funcionado por 1000 años ese sistema. Es la forma de democracia ininterrumpida más longeva del mundo. Claro. Ahora, de ese grueso de 45.000 ecuatorianos que viven en Londres, sí hay algunos otros más que estén también en una situación importante como la que le tocó a usted, Luis Felipe, o la mayoría de migrantes ecuatorianos pues trabajan con honestidad, por supuesto, pero valga la redundancia, en trabajos relativamente modestos. Bueno, hay de todo. Definitivamente que hay un sector importante de los migrantes que hacen trabajos básicos, pero hay muchos emprendedores, muchos empresarios. Es muy fácil empezar una empresa en Londres. A título personal, uno puede registrar una empresa, una compañía limitada con tan solo 12 libras esterlinas, que equivalen más o menos a $15. O sea, no lo hay hace mucho por trámite. internet, no hay mucho trámite, lo hace por internet y en 3 horas tiene su número de identificación fiscal, con lo cual puede comenzar su negocio. Quizás eso sería impensable aquí, pero es lo normal en otros estados de Estados Unidos, por ejemplo, en Singapur, en muchos países este trámite dura un día. Tendríamos que comenzar a cuestionar por qué de alguna manera la clase política hizo que aquí llevara tanto tiempo. Claro. Ahora, esa era la gran pregunta. ¿Cómo entender que en un país de desarrollo tan formidable como el Reino Unido, las cosas son más sencillas que acá? Bueno, quizás por eso es el país formidable al que usted se refiere. Porque precisamente lo que ha hecho la clase política es hacerlo fácil para que sean los emprendedores los que llevan adelante el país. Todos hemos escuchado que no hay que darle a alguien un pescado, sino que hay que enseñarle a pescar. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es no amarrarle las manos para que pueda coger la caña de pescar, porque la gente sabe pescar aquí. Y usted, entiendo que después de esta experiencia política va a seguir en el ejercicio de la política allá. Bueno, quizás no solamente allá, siempre nos llama el país y la idea es de alguna manera aplicar la experiencia, el conocimiento que hemos adquirido. Somos un grupo de jóvenes profesionales, no solamente es Luis Felipe Tillería, y esta historia es grande porque representa la historia de cientos de miles de migrantes que se fueron y llegaron allá con una mano delante y otra atrás, y que hoy por hoy edifican casas de 3 pisos aquí, que hoy por hoy colectivamente son 4.400 millones de remesas anuales, más que la industria bananera, más que la industria cacaotera o de flores, más de lo que ha contribuido en los últimos 20 años el Fondo Monetario Internacional a Ecuador. En realidad, ese colectivo de migrantes creo que no solamente tiene la capacidad para levantar el país económicamente, sino que es un grupo que ha visto que tener un modelo social donde no haya niños sin zapatos, donde los niños tengan salud y educación de calidad, donde tengan desayuno y almuerzo escolar controlados por un supervisor nutricionista, que ese modelo no significa ser comunista. Y que al mismo tiempo, en la misma ciudad, tú puedes tener un distrito financiero internacional. Por Londres pasan todos los días 3.8 trillones de dólares. 3.8 trillones de dólares. Como muchos ceros pueden confundir a la gente, eso significaría que para financiar el Ecuador por un año hace falta solamente 1 minuto de dinero que pasa por la City. Y esos dos modelos sí pueden conjugarse cuando los políticos no se roban la plata. Dígame una cosa, ¿y el voto telemático para los ecuatorianos, cómo funciona allá? Bueno, tuvieron el primer test hace aproximadamente un año, en las últimas elecciones del Consejo de Participación Ciudadana. Hace ciertos meses. Es relativamente sencillo, hay que registrarse, eso sí. Y un llamado a nuestros compatriotas que se registren lo más pronto posible. Todos sabemos que los sistemas pueden fallar, pero después eso es muy sencillo. En el voto telemático normalmente pues uno con un dispositivo móvil simplemente se registra y el día de las elecciones dura más o menos 4 minutos votar. Es muy fácil. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen acceso a un teléfono inteligente, hay muchas personas que no son expertas en tecnología y por eso lo que hemos hecho a través de la Fundación, independientemente de por quién se vaya a votar, hemos hecho algunas conexiones con ciertos restaurantes ecuatorianos para poder tener ahí ciertos dispositivos y ayudar a la gente a que se registre, ayudar a la gente a que vote y que, bueno, pues participe democráticamente. Claro, que es decir, evidentemente el voto no más fácil, pero más eficiente
es el telemático, porque pensar todavía en papeletas y esas cosas. Bueno, también cuida el planeta, que es algo pues que está muy de moda en todo el mundo y que de alguna manera es momento de comenzar a cuidar el planeta, gastamos menos papel. De alguna manera, con los buenos sistemas de control se podría saber inmediatamente cuál es el resultado de las elecciones. Pero más allá, no todos los ecuatorianos viven en Madrid o en Londres o en los grandes centros urbanos. Hace muchos años recuerdo haber visitado Perugia y a las personas de Perugia las mandaban a votar a Milán. Es decir, 8 horas de ida y 8 horas de vuelta para ir a votar. 100 euros creo eso, sí me acuerdo. Más los permisos para el trabajo, para muchas personas. Entonces era algo complicado. Yo creo que es un avance importante el voto telemático y espero que muchos compatriotas puedan aprovechar esto de aquí. Continúen, por favor, jóvenes. Concejal, ¿cómo está el tema europeo? Obviamente siempre llama la sangre, llama el país, pero ¿cómo está el tema europeo? Estamos viviendo momentos complejos a nivel mundial. Y hoy se mueve una pluma en China y acá tenemos algún tipo de afectación. Y le quería preguntar desde el punto de vista que usted como migrante. Estamos viendo que hay un auge en Europa de una tendencia, a ver, voy a intentar ser suave, restrictiva con el tema migratorio. Tenemos Vox en España, la propia presidenta de Italia también tiene su posición con respecto a la migración. En otros países los parlamentos también están ganando espacio ciertos movimientos políticos que no ven con buenos ojos la migración, más aún la africana o la musulmana, pero también a la larga eso también a los sudamericanos también nos complica. ¿Cómo usted ve el panorama europeo con respecto al tema migratorio? Bueno, en el caso de España, yo lo veo como una oportunidad para los ecuatorianos. Específicamente en el caso de Inglaterra, también lo veo como una oportunidad para los ecuatorianos. Entiendo que estas corrientes de pensamiento de derecha, podríamos llamarla, o del aspecto conservador en cuanto a la migración, se dan más por temas culturales. Claro. Y precisamente los beneficiarios de esto comenzamos a ser los países latinoamericanos, porque compartimos cierta cultura, especialmente en temas de religión, etcétera, etcétera, con Europa. Y en el tema del Brexit, por ejemplo, Reino Unido sale de la Unión Europea y se queda sin esa gran fuerza laboral de españoles, jóvenes italianos, franceses que llegan a Londres en busca de trabajo. Y comienza de alguna manera a equilibrarse la cancha para los latinoamericanos. Hoy por hoy vemos que de alguna manera se ha suplido esa fuerza laboral en Londres con peruanos, colombianos que llegan sin la necesidad de visa. Creo que es el momento que los acuerdos de comercio no se queden en comercio, sino también sean acuerdos laborales los que busca Ecuador con Reino Unido. Porque ahora es más fácil para un ecuatoriano migrar con visa de trabajo. Antes era casi imposible porque todos los servicios estaban copados para recibir a cierta migración que venía de España, Italia, y lo que importaba era el pasaporte que uno tenía. Si tenía un pasaporte europeo, viajaba y punto. Hoy por hoy, un ecuatoriano, un italiano, juegan igual a igual. Claro. Y lo que prima es la capacidad que cada uno tenga, la formación que cada uno tenga, y creo que esas son oportunidades más bien, y así tenemos que verlo para los latinoamericanos. Ya se recuperó al 100% la economía y la productividad en Reino Unido, porque durante el tiempo de la pandemia hubo bastantes complicaciones. Por el tema, por ejemplo, de los transportistas, los traileros. Hubo, obviamente, como todo el mundo, había las restricciones y ya se han podido recuperar al 100%, porque acá todavía en Ecuador estamos en el rebote todavía. No, no estamos llegando a los niveles prepandemia, estamos todavía en el rebote. Correcto. Bueno, yo creo que incluso el haber salido de la Unión Europea y el poder hacer leyes que rápidamente puedan dinamizar la economía ayudó muchísimo a Reino Unido. La economía se contrajo brevemente durante la pandemia, como en todo el mundo, pero hubo muchas políticas de estímulo para los pequeños comerciantes, para las familias, lo cual de alguna manera hizo que esa recesión no durara mucho. Hoy por hoy incluso uno de los principales problemas es que después de tanta emisión monetaria, hoy por hoy en toda Europa, en todo el mundo, estamos viviendo periodos de alta inflación. Y creo que de alguna manera los bancos centrales han sabido maniobrar en estas vicisitudes. De tasas de interés, ¿no? Correcto. Y yo creo que el siguiente periodo va a ser más bien de austeridad fiscal para poder balancear, para poder contener esa inflación alta. Porque ¿cuánto está en estos momentos? Aproximadamente el 6%, pero el año pasado llegó sobre el 10%. Ahora, es muy probable que no se sienta tanto
porque relativamente todos los gobiernos hicieron lo mismo. Entonces, si tú quieres comparar la libra esterlina con el euro o con el dólar, vas a ver que no varió mucho porque todo el mundo estaba emitiendo en ese momento. Yo creo que los gobiernos y los políticos se dieron cuenta de que era más fácil emitir, tener a la gente contenta y que le caiga el guante y la lata que le entre más adelante. Felipe, una consulta. Me dicen acá muchos televidentes que, como conoces, en Europa son muchísimos, que antes también ha habido 2 damas que han sido concejalas, me corregirás si estoy equivocado, Bélgica Guaña y Rosa María Linford. Sí, de hecho, compatriotas nuestras que han sido concejalas en otros distritos de Londres metropolitano. Ya. La City de Londres tiene su autonomía de 1000 años y generalmente no viven tantos latinoamericanos como yo les había comentado. Entonces, en este distrito, que es la City de Londres, la ciudad de Londres, tenemos pues la suerte de ser el primero. Pero la idea es que en todos los municipios comencemos a meter más concejales latinoamericanos. De alguna manera, Rosa fue la primera en cualquier distrito metropolitano en Inglaterra y ha hecho un excelente trabajo. Y por eso yo creo que los latinos somos bien vistos. Lo ha hecho con mucha honestidad, una excelente dama. Y de igual manera Bélgica ha hecho buenas políticas, creo que fue reelecta actualmente por el Partido Laborista. Y el Londres metropolitano tiene aproximadamente 12 municipios. Como aquí, yo creo que hoy por hoy el Guayaquil, por ejemplo, también podríamos decir que hay un gran Guayaquil. Entonces tú tienes otros municipios como Daule, que están prácticamente pegados a Guayaquil, o como San Borondón, que es prácticamente Guayaquil. De la misma manera, tenemos el municipio de Southwark, donde fue electa pues mi compatriota Rosa, sí. Y otro municipio que se llama Newham, que queda pegadito, como decirte, de la distancia de Daule acá, donde fue Bélgica, y han hecho un excelente trabajo. Tú fuiste elegido en Londres. En la City de Londres, sí, en el distrito correcto. De Londres. Y bueno, o sea, el objetivo y de alguna manera la responsabilidad es no ser el último, ¿no? Uno de los proyectos que tenemos con el equipo que manejamos allá es, Dios mediante, en las próximas elecciones ser 15 asambleístas municipales en la City de Londres, porque una golondrina no hace verano, y creo que los grandes cambios de inclusión a la comunidad latinoamericana van a venir cuando tengamos un gran bloque dentro del Consejo Metropolitano. Luis Felipe, buenos días, Noris Arroyave te saluda. Esa era un poco mi pregunta. Escuché algunas entrevistas que has dado y decías el reto está en no ser el primero y el último, sino empezar a abrir cancha a los demás. Y bueno, entendiendo que hay 2 mujeres más latinas que han hecho también y labrado un poco este camino, ¿hacia dónde va el trabajo político que tú crees que se puede hacer en Inglaterra y también para ir irradiando hacia otros países de Europa donde hay muchísimos migrantes y sobre todo ecuatorianos? Sí, a ver, algo importante, en total en las últimas elecciones quedaron electos en toda Inglaterra 12 concejales latinos. Lamentablemente, y lo digo lamentable, porque se deben a una disciplina partidista. La mayoría, creo que casi todos, excepto mi persona, fuimos elegidos, ellos fueron elegidos por partidos, lo cual hace difícil lograr una gran coalición de los latinos para comenzar a promover más latinos. Y para las candidaturas se requiere el permiso de un partido también, ¿no? Con lo cual, yo creo que replicar la estrategia que nosotros alcanzamos por medio de una campaña puerta a puerta dentro de la City de Londres puede ser, creo que, el camino para que muchos más latinoamericanos puedan incursionar en política, que puedan ganar elecciones y puedan entrar al Consejo Municipal. Porque de esta manera no necesitamos un partido político que nos dé luz verde para poder participar. Entonces creo que por allí van a estar las oportunidades y una vez dentro, definitivamente que vamos a hacer muchas cosas por la comunidad latinoamericana. Hoy por hoy la ciudad de Londres tiene muchos desafíos. Históricamente ha sido un distrito financiero internacional. Con lo cual, después de la pandemia, la gente se acostumbró a teletrabajar. Entonces, el señor de la cafetería ya no podía vender 5 días a la semana, sino que como la gente teletrabaja 2 días y va físicamente 3 días a la oficina, el señor de la cafetería se quedó ahora con 3 días de clientela. Le redujo el 40% a su clientela. Y ante esto, el desafío es poder llevar a la ciudad de Londres a ser un destino
turístico internacional. No solamente que vayan a la parte oeste de la ciudad, a Piccadilly Circus, Oxford Circus, sino que también vayan a ese distrito financiero, que comencemos a tener la oferta de diferentes cuestiones turísticas, para que de alguna manera el turismo sea quien suple esa fuerza laboral que llegaba a tomarse el café de lunes a viernes. Claro, ya anclándolo un poco a la realidad de aquí del país, ¿qué cosas, y tú siendo migrante y estando allá, imagino que también tienes contacto o un poco más clara la realidad que pasa en otros países de Europa donde hay migrantes, España, hay muchísimos otros países en donde tenemos una gran cantidad de migrantes? ¿Qué cosas crees tú que le falta al Ecuador, o sea, a nosotros como país y a la clase política ecuatoriana que está aquí para apoyar y abrirle camino a los migrantes que están allí, que como tú lo dijiste al inicio, son la fuerza económica? Yo creo que estímulos, le hacen falta muchos incentivos, porque los 4.400 millones de remesas los han hecho sin ninguna dirección, sin ninguna acción social, sin ninguna acción colectiva del Estado. Está disperso ese dinero como llega. Yo creo que así como, por ejemplo, a los adultos mayores se les devuelve el IVA en sus compras, a los migrantes también se podría hacer algo similar. Que, por ejemplo, cuando alguien manda 300 euros y se hacen aquí, por ejemplo, $350, que de alguna manera esas personas receptoras de las remesas, cuando gastan su dinero o cuando lo invierten en un saco de cemento para el segundo piso de la casa, que a fin de año les devuelvan ese IVA. Con ese caramelo, los migrantes comenzarán a mandar más dinero, porque dirán, mami, ¿sabe qué? Le voy a mandar 200 extras, ahí ahórreme el IVA, porque queremos invertir a fin de año, queremos ponernos un negocio. Si al sector bananero, cuando compra cajas de cartón para exportar banano, le devuelven el IVA como crédito tributario, ¿por qué no a los migrantes si contribuimos más que el sector bananero? Y creo que el problema es que aquí los migrantes no pesan mucho en la política, con lo cual poco podemos hacer. Fuera de que la democracia creo que ha estado secuestrada en los últimos 45 años, y lo llamo una dueñocracia. Aquí, por ejemplo, quizás lo que me llena de tristeza es que mi historia no solamente sería imposible, sino que sería ilegal. Y comencemos desde el momento en que yo trabajaba limpiando oficinas 2 horas en la mañana con una empresa y 3 horas con otra. Aquí, debido al código laboral inflexible, yo no pudiese trabajar 2 horas con una empresa, en una empresa de limpieza y estudiar en las tardes, porque de alguna manera los políticos dirían que me están explotando y que eso es ilegal. Por eso no vemos tantos jóvenes conserjes que llegan a ser concejales de las ciudades más importantes del mundo. Claro, pero es que la hora laboral de aquí no es igual a la hora laboral de allá. Correcto. No, o sea. Londres, correcto, definitivamente. Claro. Pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Londres comenzó a tener salario mínimo en el año 1999. Antes de eso no tenía salario mínimo. Y es precisamente, sigamos un poquito más adelante, cuando yo comencé a trabajar en el banco, tuve que mandar solo un currículum. ¿Por qué mandé un solo currículum? Porque Londres es un centro financiero internacional. Aquí quizás hubiese mandado 100 currículos y probablemente no me hubiesen llamado a una entrevista, porque no hay tantas oportunidades de empleo. Pero ¿por qué Londres es un centro financiero internacional y Ecuador no, teniendo una economía dolarizada? Porque de alguna manera son los políticos los que han hecho, por ejemplo, un impuesto a la salida de divisas que solo protege a la banca nacional y la ayuda a formar un oligopolio en el cual pueden cobrarle a alguien que quiere emprender 28% por el microcrédito. Así es. En Londres es el 2% porque hay una libre movilidad de capitales. Pero sigamos un poquito más adelante, y disculpen que me alargue en esto. Aquí yo no pudiese empezar una empresa con $15, con 12 libras esterlinas. Allá sí. Allá sí. ¿Y por qué? Porque de alguna manera los políticos la tratan de hacer fácil para que la gente pueda generar empleo. Y por último, el poder correr como independiente aquí sería imposible. De hecho, dice el Código de la Democracia que uno tiene que estar afiliado a un partido político. Por eso le llamo dueñocracia, porque de alguna manera eso significa que uno tiene que, en el mejor de los casos, alquilar un partido político. Y hemos visto aquí que hay partidos de alquiler. Con lo cual, o alquilas un partido político o te hipotecas tu conciencia por 4 años al dueño del partido. De alguna manera, como vemos aquí, y les hacemos un ejercicio, en las últimas elecciones, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de en esa plancha de 15 asambleístas nacionales, cuántos se acuerdan cómo se llamaba el segundo de la lista, el tercero de la lista? Muy pocos. Eso significa que si el tercero entró y nadie lo conoce,
¿él a quién le va a responder? No le va a responder al pueblo porque él sabe que el pueblo no lo conoce. ¿Quién decide si va tercero o va quinto en esa lista? El dueño del partido. Con lo cual, ese asambleísta va a tener el favor y temor al dueño del partido y no al pueblo. Y tenemos no una democracia que representa al pueblo, sino una dueñocracia que representa a una mesa chica donde se reúnen los dueños de los partidos políticos. Una cuestión ya final. ¿No hay discriminación contra los latinos en Londres? Para nada. Reino Unido. No, para nada. De hecho, bueno, quizás... En España sí, en Italia sí. En Italia un poco, en España yo lo he visto muchísimo, cada vez menos porque comenzamos a integrarnos un poco mejor. Pero mira que Londres es una ciudad muy generosa. El alcalde del Londres metropolitano es de ascendencia pakistaní. El alcalde de la City de Londres, de la ciudad de Londres, es de ascendencia irlandesa. El primer ministro es de ascendencia india. Es una ciudad muy generosa. De hecho, el rey actual, Carlos III, su padre era griego, que llegó refugiado a Londres y se incorporó rápidamente a la familia real, se incorporó rápidamente a la sociedad británica y todo el mundo lo ve como uno más. Londres es una ciudad muy generosa y en realidad yo creo que tenemos muchas oportunidades. Ha habido ya varios concejales de diferentes países del mundo. Gracias a Dios tenemos buenos representantes allá. Y este servidor es un ecuatoriano que llegó sabiendo un poquito de inglés, pudo salir adelante, pero lo más importante es que normalmente nos rodeamos de la comunidad latina y eso es lo que hemos podido hacer para ayudar a nuestra comunidad. Y lo hemos hecho gracias a que no hay discriminación. A pesar de que en la ciudad de Londres, en el distrito financiero, no hay una gran comunidad latina, fueron los ingleses los que votaron por este servidor. Claro, bueno, muchas gracias a Luis Felipe Tillería. Él es el primer concejal latino elegido en Londres, que ha estado con nosotros en un café con JJ. Un buen día, Luis Felipe. Muchas gracias.